Hola a todos, buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias de hombro, hoy hablaremos de un tema que es fundamental en cirugía y es cómo hacer la antisepsia en cirugía ortopédica, específicamente en hombro. Por eso el doctor Santiago Ruiz nos va a hablar el día de hoy. Doctor Santiago, bienvenido. Continúe. Bueno, muchas gracias. Como el doctor ya lo mencionó, vamos a hablar de antisepsia en cirugía ortopédica, más específicamente en cirugía de hombro. Entonces, antes de empezar a hablar de la importancia pues, del tema, tenemos que entender el impacto que genera las infecciones quirúrgicas, las infecciones del sitio operatorio. Entonces, dentro de los datos relevantes que encontramos en la literatura, es que la infección de sitio operatorio representa unas consecuencias importantes a la hora de los desenlaces de los pacientes, tanto económicos como desenlaces pues, funcionales y de mortalidad. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que la infección de sitio operatorio lo que genera es una prolongación de la estancia hospitalaria en promedio aproximadamente entre 7 a 10 días. Adicional a esto, tiene un impacto en la salud de los pacientes, aumentando el riesgo de que estos ingresen a la unidad de cuidados intensivos por complicaciones como sepsis de los tejidos blandos. Aumentan tasas de reingreso posterior al egreso de los pacientes y está escrito que pueden aumentar la mortalidad entre 2 a 11 veces. En cuanto a la parte económica, se ha visto que en Estados Unidos el gasto adicional que se genera por las infecciones del sitio operatorio en los manejos ortopédicos, desde el punto de vista ortopédico, aumenta los costos entre $3,000 a $29,000. Lo cual pues tiene un impacto pues ya como vimos no solo en la salud sino económico en cuanto a los sistemas de salud. En Colombia, ya como estadísticas nacionales, un dato relevante que tenemos que tener en cuenta es que la infección de sitio operatorio representa la infección asociada al cuidado de la salud más frecuente, siendo el 25% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud por encima de la neumonía nosocomial, que es una causa importante. Entonces, estos son datos relevantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para tratar de mitigar o disminuir estos riesgos de la infección de sitio operatorio, tenemos que realizar una adecuada preparación de la piel antes de ser llevados los pacientes a procedimientos quirúrgicos. El objetivo de esta preparación de la piel, lo que busca o lo que se quiere realizar es una reducción del riesgo de infección de sitio operatorio por los microorganismos de la flora normal de la piel, los organismos comensales. Entonces, esto es lo que se busca, disminuir el número de estos microorganismos durante un tiempo prudente, un tiempo prolongado, causando el menor efecto adverso, la menor irritación de la piel. Este es el objetivo de la preparación de la piel en cuanto a la sepsis y la antisepsia. Datos microbiológicos que tenemos que conocer. La flora normal de la piel, el microorganismo más frecuente es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, recordemos que es un microorganismo gram positivo aerobio, productor de coagulasa positiva dentro de la gran clasificación de los estafilococos, lo cual quiere decir que convierte el fibrinógeno en fibrina por la enzima que presenta. Otro grupo de los más frecuentes que encontramos en las infecciones y en la flora normal de la piel son los microorganismos Staphylococcus coagulasa negativos, que no tienen esta enzima y son dos grandes principalmente, el Staphylococcus capitis y el Staphylococcus epidermidis. Estos dos microorganismos también son cocos gram positivos que se encuentran y son más comensales. El Staphylococcus aureus es un microorganismo más infectocontagioso. Los otros dos, el capitis y el epidermidis, son más microorganismos comensales que están en la flora normal. Aquí en cirugía de hombro toma mucha relevancia un microorganismo adicional que es el Cutibacterium acnes, antes conocido como Propionibacterium acnes, que es un microorganismo gram positivo anaerobio, corresponde más o menos al 20% de la flora normal, y este microorganismo se encuentra bajo la superficie de la piel, hacia los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Cobra relevancia porque es un microorganismo que se ha visto asociado a infecciones principalmente en cirugía de hombro, y pues que ya más adelante vamos a ver las explicaciones adicionales que hay que tener con este microorganismo. Entonces, esto es básicamente como la microbiología que tenemos que tener en nuestras cabezas cuando hablamos de asepsia y antisepsia
en cirugía de hombro y cirugía ortopédica. Existe una guía colombiana de infectología que se publicó en el 2017 y que nos habla de todas las recomendaciones prácticas para la asepsia de la piel en los pacientes que van a ser así llevados a cirugía. Específicamente no habla de cirugía ortopédica, sin embargo es una guía con las diferentes recomendaciones y los diferentes parámetros que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ellos hablan de unos pacientes, de unos factores de riesgo que están relacionados al paciente y otros factores de riesgo que están relacionados al procedimiento. Cada uno de estos tiene factores que son modificables y factores no modificables. En cuanto a los relacionados al paciente, tenemos la edad, un factor de riesgo no modificable, antecedentes de los pacientes como el alcoholismo o consumo de sustancias, antecedentes metabólicos como diabetes mellitus, nutricionales como hipoalbuminemia o pues estados nutricionales con sobrepeso o desnutrición, estados inmunológicos como la inmunosupresión, infecciones existentes en algún sitio remoto que tengan alguna infección activa y colonización por microorganismos. Esto se asocia a estancias prolongadas previas al procedimiento quirúrgico o posterior al procedimiento quirúrgico. Relacionadas al procedimiento que se va a realizar, entonces la duración del lavado quirúrgico, pues hay unos tiempos estandarizados para las duraciones, la antisepsia con la cual se realiza pues la antisepsia, o sea la sustancia con la cual se realiza la antisepsia, la preparación de la piel preoperatoria, o sea, en los momentos del día anterior o incluso antes de realizar la asepsia que se va a realizar, la duración del procedimiento quirúrgico, que es uno de los factores más importantes, dado que estas sustancias que utilizamos van a tener una latencia de acción, como ya lo veíamos en los objetivos, y el realizar procedimientos más prolongados, obviamente se asocia con mayores tasas de infección. Los sistemas de ventilación de la sala, pues la correcta esterilización de los equipos quirúrgicos, dejar drenajes que pues se pueden colonizar por microorganismos productores de biofilm, y pues ya una técnica quirúrgica que ya habla más de factores del cirujano, que son la adecuada hemostasia, el dejar un espacio muerto y el correcto trato de los tejidos blandos. Entonces, en cuanto a uno de los temas que tocaba de factores modificables es la preparación previa de la piel. Este es un estudio de Cochrane que nos habla de las duchas previas que realizan algunos pacientes o que se recomiendan en algunos casos a la hora de realizar una correcta preparación de los pacientes. Entonces, ellos evalúan y encontraron en total 7 estudios para un total de 10.157 pacientes. Lo que buscaban en estos estudios eran 2 grupos diferentes, uno en el cual se realizaba un baño el día anterior o la misma mañana de la cirugía con sustancias antisépticas como clorexidina, versus pacientes en los que se realizaba baño con jabón normal, o pacientes en los que se realizaba baños con clorexidina sin ningún tipo de protocolo, versus pacientes que pues realizaba el baño usual. Ellos encontraron que no existe una evidencia contundente que hable de los beneficios del baño preparatorio con clorexidina en comparación con el jabón normal en cuanto a infección de sitio operatorio. No encontraron ninguna diferencia entre realizar estos 2 procedimientos el día previo. Ellos mencionan que esto podría mostrar algún tipo de utilidad en pacientes que se encuentran colonizados con gérmenes resistentes. Como los veíamos, uno de los factores del paciente eran la colonización por microorganismos resistentes que se asocian a estancias prolongadas durante la hospitalización previa. Un paciente pues, que ha estado hospitalizado pues, prolongadamente y va a ser llevado a cirugía, o donde se realice una profilaxis convencional de forma no adecuada por el estado de los tejidos blandos o otras circunstancias que lo impidan. Entonces, en estos casos donde uno sospeche que puede haber una colonización por gérmenes resistentes, se puede recomendar o tiene una ventana la realización de estos baños con una recomendación de grado 2C. Entonces, cuando se recomienda, cuando se va a hacer este procedimiento, ¿cómo se debe hacer? Entonces, la técnica correcta que ellos recomiendan es realizar el baño con gluconato de clorexidina al 2% o al 4%. Ellos dicen que ha mostrado mejores resultados cuando se hace de forma duplicada. ¿Y qué quiere decir de forma duplicada? Que se haga la noche anterior y la mañana previa a la cirugía. Se realiza el baño y se deja el gluconato de clorexidina por 1 minuto, y esto
teóricamente alcanza concentraciones de gluconato de clorexidina que alcanzan los 16.5 microgramos por centímetro cuadrado, lo cual inhibe el crecimiento bacteriano y pues es la recomendación en caso de que esté indicado la realización del baño previo con gluconato de clorexidina. En cuanto a lavados o higienizaciones previo al lavado quirúrgico que se va a realizar, se indica cuando hay dos casos. Uno, que hubiese estado recomendado el baño previo con gluconato de clorexidina y no se haya realizado, en pacientes que no se hayan bañado o en pacientes en los que haya una evidente contaminación macroscópica, que uno diga, bueno, el paciente está muy sucio, entonces vamos a realizar la higienización previa al lavado quirúrgico. Esta recomendación, la de la guía de infectología, tiene una recomendación 1A y se debe realizar con soluciones alcoholadas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o lo que uno busca con una solución antiséptica paraquirúrgica? Lo que busca es que tenga un amplio cubrimiento para los microorganismos más frecuentes que van a causar las infecciones de sitio operatorio. Una acción inmediata, una acción rápida, que presente baja tasa de complicación con los tejidos, con la epidermis y la dermis, con una baja toxicidad, que además de esto tengan una actividad residual con una latencia pues, de algunas horas y que adicional de esto tengan un bajo costo. Son como los objetivos o lo que uno busca con las diferentes sustancias. Entonces, han existido típicamente o tradicionalmente dos sustancias para la realización de la antisepsia, que son la iodopovidona y la clorexidina. Desde más o menos, ahorita lo vamos a ver desde el 2011, se ha visto que estas dos sustancias alcoholadas tienen han demostrado mayores beneficios y mayores cubrimientos en la realización de la antisepsia con cultivos posteriores al lavado, con menor número de microorganismos. Y esto se debe a, uno, la acción inmediata del alcohol y dos, pues, del alcohol al 70% que se debe combinar con tanto el yodo como con la clorexidina, teniendo una acción más rápida. La clorexidina tiene, a diferencia de la iodopovidona, una acción residual más alta. Como vemos en la tabla, tiene un gran cubrimiento contra gram positivos y gram negativos. Y pues ya vamos a ver unas características adicionales que son la tolerancia de las proteínas al contacto con proteínas o con enzimas, que le da como tal la acción residual a la clorexidina más que a la iodopovidona. Dentro de los efectos adversos que podemos tener en cuenta es que la combinación con el alcohol los hace potencialmente inflamables, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la asepsia y antisepsia. Entonces, esto es una tabla de un artículo que se publicó en el 2018 que nos habla de los diferentes sustancias que se han venido utilizando a lo largo de la historia y desde el 2011 en las diferentes guías se habla de la combinación de el agente antiséptico con el alcohol al 70%, que es lo que le da esta propiedad de inhibición bacteriana más inmediata que el no combinarlo con alcohol. Entonces, desde el 2011 en los diferentes estudios se ha demostrado que una combinación de gluconato de clorexidina como mínimo del 2%, puede ser en concentraciones del 2%, 4% o 5%, en combinación con alcohol es superior al uso del gluconato de clorexidina solo. Adicionalmente, ha habido como una superioridad demostrada de gluconato de clorexidina alcoholado en comparación con la iodopovidona alcoholada. Entonces, pues este es un estudio que ya más adelante vamos a ver las comparaciones de los diferentes estudios. Entonces, este es un estudio en el cual se realizó la comparación entre las dos, la iodopovidona y el glutarato de clorexidina, y en este estudio decían que a pesar de que históricamente se ha demostrado que el gluconato de clorexidina alcoholado es más eficiente o más efectivo que la iodopovidona, estos estudios tenían muchos sesgos a la hora de la preparación de las diferentes sustancias, porque en muchos lados no mencionaban las concentraciones ni el tiempo de aplicación
Entonces, que a pesar de los beneficios teóricos que mostraba el gluconato de clorexidina alcoholado, no recomendaban descartar el uso de iodopovidona alcoholado. Entonces, este es el principal estudio. Este es un metaanálisis que se publicó en el 2021, donde se compararon 8 artículos para un total de 600 pacientes, en los cuales se llevaron a cirugía ortopédica limpia. Y ellos en este estudio no encontraron diferencias en las tasas de infección de sitio operatorio. Sin embargo, sí encontraron superioridad de la clorexidina alcoholada en la reducción de la flora bacteriana normal de la piel en comparación con la iodopovidona, ¿sí? Especialmente en la cirugía ortopédica limpia, que era el objetivo de este artículo. Entonces, sí hay una disminución en los cultivos, en la flora bacteriana de la piel. Sin embargo, esto no se traduce en menores tasas de infección de sitio operatorio. Entonces, pues ellos al final, dentro de las conclusiones de este metaanálisis, ellos dicen que pues sí hay unos beneficios demostrados dentro de los más importantes del uso de clorexidina versus la iodopovidona, es el tiempo de latencia, que era una de las cosas que mencionábamos, y es que el gluconato de clorexidina dura hasta 6 horas, en comparación con la iodopovidona, que dura más o menos 3 horas. Adicionalmente a esto, la iodopovidona en contacto con las enzimas o las proteínas va a presentar inactivación, contacto con la sangre, lo cual no pasa con el gluconato de clorexidina. Entonces, estas son las ventajas teóricas y demostradas con cultivos que tiene la clorexidina versus la iodopovidona. Eso en cuanto al uso de la sustancia antiséptica. En cuanto a los campos quirúrgicos adhesivos que se van a utilizar, el principio de la utilización de los campos quirúrgicos adhesivos es la prevención de la migración de los microorganismos en el campo quirúrgico que vamos a intervenir. Estos campos pueden o no estar impregnados con una sustancia antiséptica, como en el caso del Iovan, que es con una solución yodada, la cual se le impregna al adhesivo. Este es un metaanálisis que se realizó en Cochrane, donde se evaluaron 5 estudios para un total de 3.082 pacientes, en los cuales se comparaba la utilización de campos adhesivos no impregnados versus la no utilización de campos. Y 2 estudios en los cuales tenían un total de 1.113 pacientes, en los cuales comparaban campos adhesivos con yodo, impregnados con yodo versus la utilización de campos. Recomendación: estos son los resultados en la utilización de campos impregnados con yodo. Ellos no encontraron diferencias significativas en las tasas de infección de sitio operatorio, y las recomendaciones que ellos dan es que, bueno, las conclusiones son: su uso no se asocia a menores tasas de infección de sitio operatorio. Los campos impregnados con yodos no tienen una diferencia significativa en el desarrollo de las infecciones. Y en los campos adhesivos no impregnados, ellos tienen la incógnita, la pregunta si existe una mayor asociación de infección de sitio operatorio, y la teoría que ellos dan es la humedad que se genera debajo del campo adhesivo. Esta humedad estimula el crecimiento de las sustancias, de la migración, perdón, hacia la superficie de los microorganismos que se encuentran en los folículos pilosos o en los quistes sebáceos, como el Cutibacterium agnes, que podría migrar y generar una infección de sitio operatorio. Entonces, el resultado de estos estudios es que no se recomienda el uso de campos adhesivos ni impregnados con yodo, ni campos adhesivos sin impregnación de ninguna solución. En cuanto al Cutinobacterium, otro tema controversial o del cual se habla es de la utilización de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada. La teoría, o lo que ellos mencionan teóricamente, es que el Cutibacterium, como es un microorganismo anaerobio, y siendo el peróxido de hidrógeno una solución pues, con oxígeno, se va a inhibir su crecimiento. Además pues, de ser una solución antiséptica ampliamente utilizada. Ellos se han publicado varios artículos, y realmente lo que encontré en la literatura es contradictorio, porque hay unos artículos publicados en el 2019 donde se hablan de los beneficios y se demuestra que la aplicación de peróxido de hidrógeno disminuye el crecimiento, la migración del Cutibacterium agnes. Sin embargo, este es un artículo en el ensayo clínico que se publicó en el 2021. Se recopilaron o se realizó el procedimiento en 60 pacientes, los cuales dividieron en 2 grupos de 30 cada grupo,
en los cuales en uno aplicaron el peróxido de hidrógeno posterior a la realización de la incisión, otros hablaban de la aplicación antes de la incisión, y se realizaron diferentes tomas de cultivos. Ellos no encontraron diferencia ni siquiera en el crecimiento en los cultivos que tomaron en los diferentes sitios. No hay diferencias en las tasas de infección y esto sí algunos artículos concuerdan. En este artículo puntualmente la toma de cultivos no evidenció ninguna diferencia. Sin embargo, dentro de los problemas de realizar pues este tipo de estudios, uno de los más grandes es que la tasa de infección por Cutibacterium es muy baja. Son tasas de infección menores al 1%, 0.22% reportadas, lo cual pues hace muy difícil encontrar conclusiones que sean estadísticamente significativas. Pero pues según este artículo no recomiendan, pues, o no se encontró ningún beneficio en el uso de peróxido de hidrógeno. Dentro de las recomendaciones que sí encontramos es que la ducha con solución antiséptica en la noche previa, pues en una aplicación dual, tiene una recomendación 12 en pacientes que tengan riesgo de infección o de colonización por gérmenes resistentes. Y esto cobra más importancia actualmente, sabiendo que las tasas de infecciones por Staphylococcus aureus resistentes de la comunidad ha venido en aumento, ¿sí? Representando actualmente más o menos el 30%. Entonces, pues, ya que las pacientes que vienen desde la comunidad estén colonizados por microorganismos resistentes, pues le da un poco más de peso a esta evidencia o pues a esta recomendación. Lavado previo al lavado antiséptico, la recomendación de la guía de infectología es una recomendación 1A con solución alcoholada. Y pues lo que más importancia tiene es que la preparación antiséptica y el lavado quirúrgico se recomienda con el uso de una solución alcoholada, siempre alcohol al 70%, y el gluconato de clorexidina es la que más evidencia o más recomendaciones tienen fuerte en la literatura por sus ventajas tanto teóricas como demostradas con la presencia de cultivos. Los campos adhesivos no están recomendados ni tanto con soluciones impregnadas con yodo ni sin solución impregnada. Y el peróxido de hidrógeno, pues no, en lo que encontré el último artículo que mencioné, que mostré, no tiene una ventaja en los crecimientos ni en las infecciones por Cutibacterium. Y eso es básicamente. Muy bien, Santiago. Sí, creo que como se dan cuenta, no, uno siempre cree que está haciendo las cosas pues, como lo que debería ser y la evidencia va cambiando. Hasta el año pasado pues, decidimos utilizar la oxigenada porque pensábamos que hacía diferencia o aportaba algo y como usted lo menciona parece que no, pero su análisis también es correcto de que puede ser la metodología del artículo. Lo que hacemos en la sección es tratar de como de bloquear todos esos frentes en cuanto a la preparación de la piel y es pedirle al paciente que se lave la noche anterior, que se bañe bien, aplicamos alcohol, hacemos un barrido con un lavado mecánico con alcohol, con agua oxigenada y aparte de eso utilizamos la solución alcoholada de clorexidina. El doctor Jorge Rojas, vi que perdió la cámara. Jorge, bienvenido. Hola Guido, gracias. En este tema hay mucha controversia y Santiago hizo una revisión muy completa, más como enfocada en cirugía ortopédica. En la cirugía de hombro casi que toda nuestra evidencia está enfocada totalmente en Cutibacterium agnes, que es una bacteria que tiene particularidades que todos conocemos y hay bastante evidencia de nivel 1, pero como mencionaron, pues está plagada por los problemas, primero de los desenlaces, porque casi todas miden es carga bacteriana en los cultivos, y por el hecho de que medir el desenlace más fuerte, que es disminución de infección del sitio operatorio, pues requeriría tamaños de muestra gigantescos, porque más o menos se ha estimando una tasa, por ejemplo, para infección periprotésica del 3%, necesitaría como 3.000 pacientes, que es casi imposible. Pero para el peróxido de hidrógeno yo sí quisiera hacer un comentario. Y para el peróxido de hidrógeno, a pesar de que existe este experimento clínico que tal vez es el más reciente, hay otros, y hay otros que muestran diferencias.
y que muestran, de hecho hay algunos que muestran una disminución en la carga bacteriana hasta el 50%, aunque no sabemos cuál es la relación exacta entre la carga bacteriana y la infección, porque eso no lo sabemos. Pues disminuir el número de bacterias, pues siempre es algo deseable, especialmente si la intervención que vamos a usar no es costosa y no aumenta los riesgos. Entonces ustedes tengan en mente eso también cuando miren la evidencia y cuando miren intervenciones, no es solo decir no hay diferencias, que muchas veces uno no, ni siquiera puede decir eso porque hay unas faltas de poderes grandísimas en esos estudios, sino qué intervención estamos evaluando y pensar que nosotros siempre buscamos disminuir complicaciones con infección con intervenciones que sean económicas y que tengan un buen perfil de seguridad, y tal vez el peróxido de hidrógeno cumple todo eso. Teniendo eso en mente, de hecho hay un estudio de Surina Namdari donde ellos evalúan eh, una cosa que es bien interesante que se llama un análisis de tipo BreakNet, que es un análisis que uno utiliza cuando uno de forma realista uno sabe que uno nunca va a recolectar los pacientes que necesitaría para un experimento con el tamaño de muestra suficiente. Y eso es un análisis de costo-efectividad. Obviamente que está basado en una cantidad de supuestos, pero le da a uno herramientas. Y ellos hicieron ese tipo de análisis porque de manera realista es casi imposible que nosotros logremos algún día un experimento con 3.000 pacientes en cada lado. Y haciendo ese tipo de análisis ellos se dan cuenta que el peróxido de hidrógeno es costo efectivo, sería costo efectivo. ¿Por qué? Por lo que les digo. Porque a pesar de que hay evidencia controversial, así como hay evidencia que dice que no hay diferencia, hay evidencia que sí demuestra que puede disminuir la carga bacteriana hasta el 50%. Es muy barato y tiene un perfil de seguridad muy bueno. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no usar agua oxigenada? Si es tan barata, si es tan fácil de aplicar, si no ha demostrado que aumente el riesgo de reacciones adversas en la piel, y si hay alguna evidencia que demuestra que disminuye la carga bacteriana. Entonces, yo solo pongo eso ahí en la mesa. Obviamente que hay otras intervenciones que son más complicadas. Por ejemplo, el benzoyl peroxide, ¿cómo es, Guido? Peróxido de benzoilo. Exacto, ese tópico es más complicado. Y hacer este balance que yo estoy haciendo, este análisis con ese es más complicado por muchas razones, entre otras los costos y entre otras el cumplimiento de los pacientes con el régimen, porque sí está demostrado que ese no funciona como el lago oxigenado que no la pone en salas, sino que usualmente se requiere 48 a 72 horas previas. Entonces ahí es un poco más difícil tanto la implementación como los costos. Ese balance tal vez La seguridad, ahí le el queda un peróxido de poquito. benzoilo Y está la asociado a seguridad, problemas de piel en algunos pacientes. exacto, y Guido tiene razón ahí también, la seguridad. Entonces, con el peróxido de benzoilo tal vez este balance no es tan claro, pero con el agua oxigenada, especialmente para la cirugía de hombro. Yo no estoy hablando de otras especialidades, de otras áreas, porque estaría extendiendo la evidencia a un área en la que no conozco, pero para la cirugía de hombro, yo creería que podríamos considerar usarlo, así no tengamos la evidencia completa para su uso, porque este es de los escenarios en los que tener la evidencia con todo el poder que uno quisiera tal vez es poco realista, tal vez nunca pase. Entonces le toca a uno llenarse de otros elementos para tomar decisiones que le permitan implementar ese tipo de estrategias. De acuerdo. Y un paréntesis acá, estamos hablando de la preparación de la piel, porque las personas en el auditorio pueden estar pensando que hacer esto ya quita la infección y no, es, o sea, la forma como uno cuida los tejidos, no contaminar la cirugía durante el procedimiento. Hay muchas cosas que influyen en que se infecte o no el paciente. Eso es solo enfocado a la preparación de la piel, quiero aclarar. Y Jorge, el año pasado hicimos esta misma revisión, que fue como un gran consenso de cómo íbamos a definir la asepsia y antisepsia en la sección. Y esta fue la conclusión, que íbamos a utilizar alcohol, el agua oxigenada, el baño primero del paciente, o sea, con la recomendación de que lo hiciera antes, el alcohol, agua oxigenada y la solución de la clorhexidina alcoholada, para no decir aquí el nombre comercial. Que, ojo, porque en la fundación hay dos tarritos. Jorge, utilizamos el que es más grande, el lila, para no mencionar acá el nombre comercial. Ok, Eh, y hay, y eh, ya. y hay otras estrategias también, es importante yo creo considerar, porque en la evidencia tal vez eso no es tan claro porque tampoco lo conocemos, estratificar el riesgo. Hay pacientes que tal vez están en mayor riesgo de colonización bacteriana, por ejemplo, los pacientes que son
muy peludos o los pacientes más jóvenes de tener una mayor carga de C. agnes, y en esa población de pacientes puede que algunas estrategias tengan una mayor efectividad en su uso. Y hay otras estrategias que tal vez no discutimos acá, como por ejemplo el uso de vancomicina en polvo, eh, eh, porque obviamente que la charla era de preparación de la piel, pero hay más cosas, vancomicina en polvo, y también hay una cantidad de controversia con respecto a los antibióticos que se utilizan para profilaxis en términos de disminuir la carga bacteriana de la piel, específicamente para el hombro, teniendo en cuenta pues esta particularidad de que nuestro principal enemigo ahí es esa bacteria que no está casi en ningún otro lado del cuerpo, y en el resto de cirugía ortopédica ustedes la pueden encontrar, pero no con la eh, La frecuencia que la carga vemos que está en nosotros la en la axila, sí. cirugía del hombro. Ujú. Digamos que como, sí, como dices, eso es de la preparación de la piel, y cuando uno se pone a mirar otras causas que son diferentes al procedimiento en sí, también yo creo que juega mucho que ver la genética del paciente. O sea, hay personas, hay hombres con acné severo, muy, muy severo en la juventud y son muy peludos. Creo que la susceptibilidad de esos pacientes puede ser diferente. Eso es difícil probarlo por lo mismo que estamos hablando, pero puede ser diferente a la de alguien que es lampiño y no tuvo acné. Entonces, eso hay que jugar con esa parte de los antecedentes, porque puede ser clave a la hora de decir, oiga, a este paciente le voy a dar doxiciclina profiláctica en el posoperatorio o no, ¿ok? Que es lo que hacemos en algunos pacientes. Cuando son muy peludos o tienen antecedentes de acné severo, pues yo sí les mando doxiciclina vía oral en el posoperatorio, precisamente por eso que estamos hablando. La evidencia es controversial, pero pues ni modo. Y pregunta Joseph Sí, que si depilamos la axila. Entonces, miren, en lo personal no la depilamos, excepto que sea tan peludo, pues, y el abordaje sea en la axila, ¿sí? Pero para artroscopia, incluso para prótesis de hombro, no depilamos la axila. no depilamos la axila. Yo creo que una gran conclusión de esta charla es eso, y una gran enseñanza para los residentes. Nosotros que tanto molestamos con la evidencia, es cuando apliquen la evidencia también tengan en cuenta el tipo de intervención. A mí me pasó mucho con el ácido tranexámico, porque como ustedes se dan cuenta, el ácido tranexámico lo estamos utilizando ahorita, mejor dicho, falta que lo usemos para el manejo de fracturas cerradas. O sea, se usa para todo, es absurdo, es absurdo. Absurdo en el sentido del sobreuso. Y yo me dilapo buscando la evidencia. De hecho, hice hasta un metaanálisis superjuicioso del uso de ácido tranexámico en reemplazo de hombro, y pasa algo similar. ¿Por qué? Porque la incidencia, si el desenlace que nosotros vamos a mirar, por ejemplo, es disminuir el riesgo de transfusión, la incidencia de transfusiones en reemplazo de hombro, especialmente primario, cada vez son más y más bajitas, y encontrar evidencia fuerte que muestre que el ácido tranexámico disminuye el número de transfusiones es difícil, porque necesitaríamos una cantidad de pacientes que ningún experimento y ningún metaanálisis, ni siquiera sumando los pacientes, le da uno. Y después uno se pone a pensar, bueno, sí, puede que no, que disminuya muy poquito, o que no tenga que tratar muchos pacientes, o que realmente disminuya 60 mililitros de sangre, que ¿qué es eso? O sea, es ridículo. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar el otro lado de la balanza, es una intervención excesivamente costosa, barata, perdón, excesivamente barata, y con un perfil de seguridad buenísimo. Entonces también uno dice, bueno, ¿cuál es el big deal de ponerme a hacer todos estos estudios de que tengamos 50.000 pacientes? Es diferente cuando uno, por ejemplo, se está enfrentando a preguntas como tromboprofilaxis, donde los anticoagulantes tienen unos perfiles de seguridad que a uno le da susto, ¿sí? Que, aunque ya hay evidencia de que, pero me refiero a la comparación entre las dos intervenciones. O, por ejemplo, cuando comparamos intervenciones quirúrgicas, porque ustedes saben todas las complicaciones que una intervención quirúrgica puede tener. Entonces, a veces es bien importante que uno mire qué intervención es la que uno está mirando, y me parece muy interesante que estén apareciendo métodos estadísticos y de análisis económicos que le permitan a uno tratar de extrapolar qué pasaría si, teniendo en mente que probablemente yo nunca vaya a tener 5.000 o 4.000 pacientes, para tomar una decisión en una intervención que parece muy útil, muy barata y muy segura. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? Si no, pues dejamos aquí como conclusión. Yo creo que el resumen final es que no vamos a cambiar lo que decidimos de cómo, de cómo hacer la sepsia y antisepsia, que fue lo que acabé de mencionar, porque lo que pasa en esta charla, y yo cuando uno lee ese tema, y estoy seguro que les pasa, que uno ve productos, números, porcentajes, pero al final dice, bueno,
y uno se enfrenta al paciente antes de la cirugía y dice, ¿y cómo lo voy a lavar? Creo que la forma es la que acabamos de mencionar, con el lavado previo, el alcohol, el agua oxigenada y la solución de clorexina. Creo que con eso, palabras más, palabras menos, cumplimos la evidencia, la mejor evidencia que tenemos, y así lo vamos a continuar haciendo en la sección. ¿Ok? Buen día a todos, Es buen resto de bien. semana y nos vemos. Uy, Chao, ¿qué chao. ibas a decir, Jorge? ¿No? ¿Tienes un comentario o no? George. No, dije es bien. Ah, ok, ok. Chao. Que estén bien. Chao, Hasta chao. luego. Doctor.